Qué bárbaro, ¿eh? Qué tipo, qué talento. Habrá quien se pregunte qué hago haciendo todavía el argentino. Yo creo que es el momento, después de tantos años, de que le diga la verdad. La verdad es muy cruda. Tuve 46 años haciéndome el gallego. Y tenía una necesidad de hablar ya por fin con mi propia voz. De todas formas, les decía que Naucas es un espectáculo increíble, como han podido ver. Estoy haciendo tiempo para ver si sale Irreductible de una vez. Y quiero darle las gracias al Parque Científico, a la Universidad de Valladolid, al Ayuntamiento, al Teatro Zorrilla, a toda la gente que habéis venido esta mañana a hacer una cola infinita. ¿Se dice cola en argentino? No es otra cosa. Una fila muy larga. Y sobre todo al tipo que sirve los cafés, porque creo que se ha puesto la bota esta mañana, afuera. Y sobre todo quería agradecerle a Elon Musk, que se ha quedado en la puerta porque no quiso pagar los $8 que le cobraban. Una pena, el tipo simpático, muy creativo, quizá demasiado. El primer ponente no es más tropiero, es uno de los archienemigos de Elon Musk. Se llama Iván Rivera y hace muchos años, en un pueblo muy lejano, cuando nadie creía en sus palabras, fue el primero en decir que Elon Musk estaba loco y tenía razón. Quiero que le recibáis con un enorme aplauso. Iván Rivera. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Iván Rivera y me dedico a la innovación en el transporte. Bueno, que igual alguna vez habéis pensado que en España se hace poca innovación, que deberíamos hacer más, que no conocéis a nadie que se dedique a la innovación. Bueno, encantado de conoceros. Hola, me llamo Iván Rivera, me dedico a la innovación en el transporte. Y esto de la innovación es un tema francamente curioso e interesante, porque parece como tener ideas, ¿no? Esto es, vamos a tener ideas. Y tener ideas no es, en principio, tan sencillo, ¿no? El caso es que existen muchos métodos. Podemos, por ejemplo, tomar ideas, tomar palabras, tomar temas que estén de moda y combinarlos de alguna manera creativa, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer un ejercicio de innovación aquí, en directo. Por ejemplo, lo que está arriba, ¿no?, en el diagrama, que es la reutilización de componentes off the shelf. Esto es una forma complicada de decir cosas que ya existan, ¿no? Vamos a reutilizar componentes que ya existan. Esto es muy popular en la innovación porque nos permite llegar antes al mercado. Lo que montemos con componentes que ya existen, podemos utilizarlo para llegar más rápido que nuestra competencia. Bueno, tomemos esa idea. Podemos tomar otra que también está muy de moda, como todos sabréis, ¿no?, que es la economía circular. El reciclaje, ¿no? Lo tengo ahí apuntado con las flechitas. Y bueno, pues el reciclaje es una idea que está muy de moda. Es muy probable que tengamos éxito en nuestros intentos de innovación si utilizamos el concepto de economía circular. Y algo que últimamente nos recuerdan constantemente toda la gente que se dedica al biosanitario es que tenemos que hacer ejercicio, ¿verdad? Yo no soy un buen ejemplo de esto, pero bueno, sí, si incluimos el hecho de hacer ejercicio, por ejemplo, de fomentar el ejercicio físico en nuestra innovación, pues estamos añadiendo un ingrediente más para probablemente tener éxito. Entonces, vamos a combinar todo esto y vamos a dar con una idea en tiempo real. Tenemos componentes que han salido básicamente del Leroy Merlin. Tenemos reciclaje. Ahí hay un cartel que dice reverse roll when empty. Como acabamos de oír, pues bueno, el inglés a lo mejor no es nuestro fuerte. Le damos la vuelta al rollo cuando haya terminado de pasar. Y estamos reciclando. Y aparte, los pedales hacen que funcione, ¿no? Innovación. ¿Qué es lo que ocurre con la innovación? El 99% de las ideas de innovación que vamos a tener son una basura. Eso sí, es así. Y además esto es una estadística 97% inventada, pero totalmente cierta. Totalmente cierta. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Es que es necesario tener esas ideas que son una basura para poder innovar. Porque si no tenemos esas ideas, bueno, pues no aparecerán entre ellas las ideas
que de alguna forma sí tengan algún núcleo aprovechable. Y la innovación, bueno, os he dicho antes que trabajo en innovación, pero innovación en el transporte, ferroviario, por cierto. O sea, yo siempre he trabajado con el ferroviario, le tengo mucho gusto a los trenes. La innovación en el transporte es muy importante. Últimamente, además, estamos hablando de que necesitamos, bueno, vamos a pasar en el transporte tiempo, mucho tiempo. Es importante. 2, 3, incluso 4 años de nuestra vida montados en un autobús, montados en un tren, montados en un coche. No es una cosa que podamos dejar atrás. Aparte, las inversiones que maneja el transporte son bestiales. Es una cantidad de dinero tremenda y además es una cantidad de dinero, por lo general, público, dinero de todos. Por tanto, es muy importante que intentemos mejorar el transporte, que en eso consiste la innovación. El transporte, además, es responsable de más del 15% de las emisiones de CO2. Bueno, esto es un tema capital en nuestros tiempos porque, bueno, como todos sabéis, la emergencia climática, antes decíamos cambio climático, ahora decimos más emergencia climática porque la tenemos encima, es algo que ya es evidente. Ya no consiste en que vengan unos científicos a contarnos, ahora ya lo estamos viendo todos nosotros, todos nos acordamos de cuando tenemos una edad, de cómo eran los veranos, de cómo eran los inviernos, de cuánto llovía, cuánto no. Y ahora vemos que existe una variabilidad y vemos que bueno, pues, las emisiones de CO2 efectivamente están causando un problema. Más del 15% de las emisiones de nuestra civilización son causadas por el transporte. Por cierto, de ese más del 15%, las 3/4 partes son debidas al transporte por carretera. Fijaos que la aviación es una parte relativamente pequeña, es un 2% del total de las emisiones. Igual pensabais que los aviones contaminaban más que los coches o que los camiones, y de hecho, pasajero a pasajero sí que lo hacen, pero el impacto global es mucho más pequeño que el del transporte por carretera. Ahí en letra muy pequeñita, no sé si lo veis, pone rail, el ferrocarril, es lo mejor que hay. No me cabe ninguna duda. Entonces, esto hace que, bueno, pues que tengamos necesidad perentoria de mejorar el transporte. Os voy a presentar a nuestro primer invitado. El primer invitado de la mañana se llama Peter Diamandis. Como su apellido indica, es rico. Bueno, es emprendedor en serie, un serial entrepreneur. El emprendedor en serie Peter Diamandis ha estado siempre metido en empresas muy tecnológicas, impulsando la exploración espacial privada. El premio de X-Prize, por ejemplo, lo organizó él. Bueno, es una luminaria, ¿no? Es una luminaria y, naturalmente, pues él tiene sus opiniones acerca de cómo va a ser el transporte del futuro. Y, de hecho, fue a hablar de ello, del transporte del futuro, en un foro que ocurrió hace unos días en Madrid, en el Audi Summit for Progress, y invitaron a Peter Diamandis, ¿no? Y Peter Diamandis salió como yo, básicamente, o sea, así con una camiseta de friki y tal. Y dijo que el transporte del futuro, pues, iba a ser básicamente esto, que es con lo que he empezado mi charla de hoy. El transporte del futuro van a ser todos en 2030, además de una fecha. En 2030 vamos a volar en coches voladores autónomos. Coches voladores autónomos, fijaos, qué interesante. Yo, además, en esta ciudad del futuro me fijo mucho también en la parte de abajo, ¿no? Porque fijaos que está todo lleno de carreteras y digo, bueno, igual que el coche autónomo de este volador tampoco funciona tan bien, ¿no? Si hace falta tanta carretera. No es que no me gustaría vivir aquí debajo de alguno de estos puentes, aunque tampoco lo descarto, ¿no? Dado cómo están últimamente. El caso es que el coche volador es una proposición un poco dudosa, ¿vale? O sea, pensad que un aparato que vuela, bueno, pues tiene cierta dificultad, ¿no? Un coche normal se puede parar. Un coche normal se puede parar en la carretera, tal. Lo más que va a pasar es un atasco. Bueno, yo no me puedo parar si estoy volando, evidentemente. Estoy volando en medio de una ciudad y no voy a pararme y decir, no, plaf, las leyes de la física no han cambiado, ¿no? Efectivamente, como no han cambiado las leyes de la física, es también por el tema del consumo de energía. Volar cuesta más energía que rodar. Eso es un hecho, lo pongamos como lo pongamos.
Fijaos qué interesante. Queremos introducir un medio nuevo de transporte, que es el transporte, la movilidad aérea urbana, que la llaman, y naturalmente lo vamos a hacer con electricidad. Lo vamos a electrificar porque no queremos más emisiones. Pero ocurre esto. Cualquier batería almacena 50 veces menos energía por peso que el combustible fósil en peso equivalente. ¿Qué significa esto? Significa esto pues, que las baterías que van a tener que llevar estos coches voladores pues, son francamente pesadas. Hacen una proposición de valor muy dudosa. Esto es algo que está mejorando con el tiempo, pero para 2030 hay 8 años y el progreso en baterías no es como el progreso en microprocesadores, que hemos visto que era exponencial, es lineal. Y ahora mismo pues, estamos como estamos, la cosa mejorará, pero no mejorará tan deprisa. Así que pues, tenemos un problemilla. Y con el tema de la autonomía, pues igual tenemos algún otro problemilla también. Fijaos qué fácil es, teóricamente, coger un coche autónomo y encerrarlo en un círculo, ¿no? Con un bote de pintura y una brocha. Uno pinta alrededor y dice, pues ya no puedes salir porque no puedes atravesar ya la gente. Jajaja, qué listo soy. Bueno, esto no deja de ser una bromita tonta, pero hay un problema con los coches autónomos, ¿vale? Los coches autónomos no existen. Hoy por hoy hay asistencia a la conducción. ¿Qué podemos decir? ¿Van a existir en 2030 coches autónomos incluso que vuelen? Bueno, pues no lo sabemos, la verdad. Aquí tenemos, por cierto, un artículo muy interesante de un equipo americano que intentó deducir qué iba a ocurrir con las ciudades cuando existieran los coches autónomos. Tuvieron una idea genial. La idea consistió en simular el coche autónomo con un chofer. Entonces repartieron coches con choferes a varias familias de diferentes procedencias y encontraron que el tráfico que generaban estas familias subía un 60%. Pensad que la llegada de Uber, la llegada de Cabify, todas estas empresas que se dedican a hacer taxis, no taxis, han aumentado el tráfico en la mayor parte de las ciudades en las que se han implementado entre un 6 y un 12%. Vamos a introducir una invención que tiene el potencial de aumentar, de subir el tráfico en un 60%. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene un coche autónomo lo usa más, es más fácil, lo manda a hacer recados. De hecho, descubrieron que la mitad de esos kilómetros que estaban haciendo los coches autónomos los hacían en vacío, iban a recoger la compra. No vamos a tener carreteras para tanto coche. Bueno, a menos que a fin de cuentas, como dice mucha gente, la movilidad moderna, ¿no? Estas luminarias, pues haya muy pocos, ¿no? Que solamente se los puedan permitir algunos. Eso es una idea que probablemente se termine aplicando. De todas maneras, estamos en nuestro derecho de preguntarnos cuándo va a llegar el coche autónomo. Y bueno, me parece que le conocéis. Este es nuestro segundo invitado de la mañana. Le invité oficialmente por Twitter. No tenía el logo oficial puesto. Pero bueno, le invité, le dije, you are cordially invited, tal, se lo dije en inglés. Señor Musk, ¿cuándo vendrá el coche autónomo? Y Musk lo tiene clarísimo, el año que viene. El año que viene, llevo diciéndolo desde 2013. Todos los años, sin fallar uno. Es espectacular, ¿eh? O sea, todos los años sin fallar uno, ahí lo tenemos. Ha estado diciendo, ¿cuándo viene el coche autónomo? Pues sí, no, sin duda alguna, dentro de 9 meses, en un año y medio. El año que viene tendremos coches autónomos, no cabe duda de que los coches autónomos, naturalmente sus Teslas, estarán... Bueno, este es un Tesla en piloto automático, que es un problemilla tonto. Son cosas que pasan. No, es que la gente se duerme, en serio. O sea, le das un coche, le dices que es autónomo y se conduce solo, cosa que él dice full self-driving. Y claro, la gente se lo cree. Y entonces, luego se duermen al volante y pasan esas cosas. ¿Ves? El año que viene, el año que viene, el año que viene. Very confident predicting. Jajaja. Bueno, lo conseguirá cuando lo consiga. No lo cuestionemos por un momento. Vamos a pensar en que el coche, él ha tenido una serie de ideas de transporte, muchas ideas de transporte. Y claro, Elon Musk es un genio, ¿no? Entonces, el coche eléctrico es una de las ideas, no es suya, pero bueno, lo ha desarrollado bastante bien, que ha tenido bastante implantación. Gracias a su empresa Tesla. El coche eléctrico ha venido a salvarnos, ¿verdad? Bueno, esto que os pongo aquí es una fotografía de un atasco de coches convencionales, de coches de combustible fósil, ¿verdad?
Esto es una fotografía de un atasco de coches eléctricos. Lo he pintado de verde, pues para que se puedan distinguir, básicamente. A ver, el coche eléctrico ha venido a salvarnos. Es cierto que el coche eléctrico tiene menos emisiones, no menos emisiones en general. Bueno, mientras funciona así, pero hay que fabricarlo y habrá que desguazarlo en su momento. Y luego la electricidad sale a algún sitio, y ese sitio del que sale la electricidad, pues sí que puede emitir CO2, y entonces no es realmente un coche libre de emisiones. Aparte que en la ciudad, el coche eléctrico, a pesar de que nos parece más silencioso a determinada velocidad, los ruidos de los neumáticos y los ruidos aerodinámicos pues son los mismos que los de los coches de combustión. Y luego las partículas que sueltan los neumáticos son las mismas que los de los motores de combustión. Con lo cual, el coche eléctrico, bueno, pues no es exactamente lo mejor en este caso. Pensad, fijaos cómo es el diseño además de una ciudad, ¿no?, en el que más del 55% del espacio suele estar ocupado por coches o reservado para coches, y además de una forma por lo general gratuita. O sea, pensad cuánto nos cuesta a nosotros el metro cuadrado de nuestra casa para vivir. Alquiler o compra, no importa. Y sin embargo, los coches tienen acceso a más de la mitad del espacio común de una ciudad de forma gratuita. Es un 55%, si no recuerdo mal los estudios, en movilidad, y para el aparcamiento un 12% o algo así. O sea, es una barbaridad. Lo cierto es que lo que va a hacer Elon Musk con el coche eléctrico es salvar a la industria. Va a salvar a la industria automovilística, no nos va a salvar a nosotros. Es un poco lo que hay. O sea, contribuye a algo, pero bueno, es una idea que no es tan buena como parece. ¿Qué hay de las demás ideas de Elon Musk? Bueno, vamos por partes. Igual os acordáis de cuando propuso, a través de su empresa The Boring Company, que es un chiste súper graciosísimo en inglés, pero que, bueno, traducido a castellano pierde un poco, que es que boring es algo que perfora, que hace agujeros y que es aburrido a la vez. Bueno, pues propuso llenar el subsuelo de las ciudades de túneles a multinivel. Túneles por todas partes para ir de todas partes a todas partes. Montar los coches, normalmente sus Teslas, pero bueno, no solo, en plataformas eléctricas deslizantes que irían a 200 km por hora por túneles y que irían de un sitio a otro y que todo estaría conectado por túneles. ¿Es esto una buena idea? ¿Esto es algo que podríamos aceptar en nuestro proceso de innovación en el transporte? Bueno, sí, si el subsuelo fuera un queso de Gruyère. Por cierto, el queso de Gruyère es el de la izquierda. Este no, yo es que les puse nombres a mis manos. Esta es mi mano, hola, mano derecha, hola, mano izquierda, esta es vuestra izquierda, ¿vale? O sea, el queso de Gruyère no tiene agujeros. Si el subsuelo fuera uniforme, podríamos hacer túneles en todas partes. Cuando el subsuelo no es uniforme, pasan cosas. Esto es San Fernando de Henares, al este de Madrid, y una extensión de la línea 7 de metro, sin planificar o con un plan defectuoso, llevó a tener que demoler muchas viviendas porque las grietas hacían su supervivencia bastante dudosa. Hay muchos vecinos que han quedado en la calle debido a un túnel que además no se puede reparar. La patología de este túnel es una patología continua. Seguramente, bueno, pues entonces la idea de hacer túneles en cualquier sitio a lo mejor no es tan buena y deberíamos dejarla atrás. Pero no nos quedemos ahí. ¿Qué más ideas ha tenido Elon Musk? Bueno, este es su Starship. Es lo que permite, lo que nos va a permitir llegar a la Luna, a Marte, a todos lados, ¿no? Y para financiar el desarrollo de este cohete inmenso, propuso, totalmente en serio, utilizarlo para hacer vuelos suborbitales. Sería como tomar un avión, pero en hora y media estaríamos en cualquier sitio del mundo. Claro, la física de la cuestión, sin meter ciencia ficción por medio, impone que las aceleraciones de un vuelo suborbital tengan entre 3 y 4 veces la aceleración de la gravedad, ¿no?, para la gente que está, para los pasajeros. Eso es algo que probablemente muchos de nosotros soportaríamos. No sé si querríamos ser voluntarios para que nos lo hicieran, pero lo soportaríamos. Pero no estaremos seguros. Esto excluye a muchísima gente. Es un medio de transporte fundamentalmente exclusor. Hay muchas personas que no podrían usarlo. Y aparte tiene un pequeño problema. El ruido del cohete y la perturbación que induce haría que los espaciopuertos tendrían que estar en medio del mar.
llegar a ellos y salir de ellos será muy lento y todo el tiempo que estamos ahorrando, pues a lo mejor lo perdemos en el transbordo. Así que tampoco es una idea tan buena. Aquí tenemos otra de sus ideas. Este es el Loop de Las Vegas. El Loop de Las Vegas es un túnel con estaciones y coches, naturalmente Teslas. Y bueno, ¿qué decir de esto? Pues que tiene una capacidad ridícula comparada con un tranvía, comparada con un metro, comparada con cualquier cosa que tenga raíles, que se atasca, que la primera vez que se intentó usar a gran capacidad, pues se atascó y se sigue atascando, y que es un horror. Esto es una horterada. O sea, sinceramente, ¿Y qué decir del Hyperloop? ¿Qué decir del Hyperloop? Yo he hablado mucho del Hyperloop. Es una idea... Se parece mucho al loop en nombre, pero no tiene nada que ver. Lo que pasa es que realmente esto tiene algún sentido físico. No sabemos si tiene algún sentido físico. Aparte, le calculamos la capacidad y sale una capacidad muy pequeña, una capacidad de transporte muy pequeña, porque son cápsulas de 25 a 40 personas. Esto lo podemos comparar con un maglev, que los japoneses están construyendo uno. Cada vehículo del maglev japonés puede llevar a 1000 personas a 500 kilómetros por hora. Estos vehículos pueden llevar a 40 personas, en el mejor de los casos, a una velocidad pues, algo superior, pero aún así la capacidad del sistema es muy inferior. Y además el precio es el mismo que el del maglev, al menos, pero más todavía añadiéndole que tiene que andar al vacío. Son tubos de centenares de kilómetros que deberían andar al vacío. Nada de esto se ha demostrado, después de 9 años de desarrollo, que pueda funcionar. Se ha hecho una prueba con pasajeros a 100 y pico kilómetros por hora, en un tubo de 500 metros de largo. No se ha demostrado que funcione y, aparte, sería carísimo, sería terrible. Tenemos que decir la verdad. Musk es tonto. Musk tiene un privilegio tremendo y utiliza su privilegio para decir lo que le da la gana. Es un bocazas absoluto. Y eso es algo que nunca me he atrevido a decir. Pues siempre he dicho, bueno, Musk tal, tendrá sus ideas buenas y tal. Bueno, alguna idea buena ha tenido, ¿para qué mentir? Pero es un bocazas imbécil. ¿Cómo va a ser entonces el transporte del futuro si no nos podemos fiar de esta gente? Bueno, os presento a los terceros invitados de esta mañana, que sois vosotros. Vosotros y yo, vamos, somos los que nos vamos a tener que enfrentar de verdad a la situación de cambio climático, de cierta escasez energética en la que vamos a estar viviendo en los próximos años, ya no solamente por el contexto de guerra, sino por lo que nos espera, de crisis. Vamos a tener que luchar contra las emisiones, vamos a tener que reducir nuestras emisiones de alguna manera. Evidentemente, pues utilizar medios electrificados es fundamental, y hacer que esa electrificación sea en lo posible sin emisiones es fundamental. Pero no es lo único. Tenemos que reducir. El decrecimiento es una estrategia válida. Tenemos que reducir nuestro uso de energía y tenemos que optimizar el uso de esta energía. Tenemos que hacer que la energía que sí gastemos se gaste bien. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues vamos a montar en patinete, vamos a ir en bicicleta, vamos a andar. Ya sabéis lo del tren de San Fernando, un rato a pie, otro andando. Ahora mismo hay gente que está pensando en el transporte del futuro. Pues vaya mierda, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es un poco así. Vamos a tener que utilizar medios colectivos, porque cualquier medio colectivo razonablemente lleno utiliza mejor la energía que los medios individuales. Además, en un mundo en el que vamos a sufrir un crunch, una escasez energética y tal, pues dudo mucho que el coche privado, que seguirá existiendo, vaya a ser tan generalizado como el que tenemos hoy en día. Pero no penséis que lo podemos hacer nosotros solos. Esto necesitamos apoyo, necesitamos transportes públicos bien diseñados, que nos incluyan a todos, y necesitamos transportes públicos a los que podamos acceder y a los que podamos pagar de maneras sencillas. Y no solamente de maneras sencillas, sino que también que podamos pagarlos
físicamente, o sea, que tengamos la suficiente capacidad, ¿no?, para podérnoslo pagar. Esto tendrá que ser así, y esto es algo fundamentalmente político, y no podemos olvidarnos de que la innovación en el transporte es algo fundamentalmente político. Tenemos necesidad de que haya un nuevo diseño de ciudad en el que no se dé la primacía a los coches, que no tengan el máximo volumen, el máximo espacio, y que no estemos todos ahí apretados en las aceras, que es por lo que nos molestan los patinetes, por cierto, porque tenemos poco espacio, no porque los patinetes sean de por sí modestos. Necesitamos una inversión en la pirámide urbana. Esto es así. Y ahora, seguramente, pues os habéis traído tomates, quizá no. ¿Este es el transporte del futuro que nos prometían? Hombre, pues yo quería introducir, no sé, para aquellos de vosotros que os gusta la tecnología, que seguro que sois más de uno, quería introducir una apuesta a futuro. 100 años. Dentro de 100 años va a haber mucho más tráfico en el espacio que hoy por hoy. Y quizá lleguemos ahí arriba de una forma un tanto inverosímil, pero desde luego no imposible, mediante un ascensor espacial. Esto puede ser. Esto está en el límite de lo posible físicamente, pero consiste básicamente en un cable que está anclado al ecuador terrestre, que mide 36.000 kilómetros hasta llegar a la órbita geoestacionaria y que luego tiene arriba otros 36.000 kilómetros de cable o un contrapeso y que nos va a permitir subir al espacio en un ascensor, además, con energía verde, con energía renovable. ¿Qué os parece? ¿Os lo he vendido bien? Muchas gracias.